pantalla. Adelante, adelante, Perfecto. ingeniero. Ok, gracias. Eh, para poder comenzar, vamos a definir qué son las tablas dinámicas en este programa. Las tablas dinámicas básicamente se basan en otra tabla origen. Este tipo de tablas nos va a ofrecer una mejor información, es decir, una información mejor estructurada y más útil, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo les he preparado, en este momento les comparto mi pantalla. Muy bien, entonces les comparto mi pantalla. Acá nosotros tenemos una tabla que prácticamente no me dice absolutamente nada. Esta tablita básicamente es una tabla de vinos donde podemos observar que tiene como columnas una columna de fecha, vendedor, ruta, clientes, artículos, entre otras columnas más. Entonces, lo que nosotros vamos a definir va a ser un informe de tabla dinámica en base a la tabla que prácticamente tenemos en pantalla. Para poder crear una tabla dinámica completamente desde cero, nos vamos a ubicar, por ejemplo, en una hoja de cálculo completamente vacía. Y lo que voy a hacer es activar la celda, por ejemplo, B3. Una vez que nos ubiquemos en la celda B3, lo que voy a hacer es activar la pestañita Insertar. Dentro del grupo de tablas, vamos a presionar directamente un clic sobre el botón Tabla Dinámica. Y como pueden ver ustedes, acá tengo dos opciones para poder llenar. La primera de ellas me dice tabla o rango. Es decir, acá nosotros tenemos que seleccionar el origen de datos para poder crear la tabla dinámica. Entonces voy a dar un clic acá en el selector de rangos. Y voy a ir a la tabla base, que sería la tabla vinos. Acá nosotros lo que tenemos que tener bastante claro es qué deseamos de esta tabla base, qué deseamos representar en la tabla dinámica. Yo, por ejemplo, podría representar las ventas de cada uno de los vendedores por cada una de las rutas recorridas. Entonces, como esto se trata de una tabla, directamente voy a seleccionar todo el rango de valores. Para esto me voy a ubicar en la parte superior izquierda de la tabla y voy a presionar un clic. Como pueden notar, acá en este cuadro automáticamente me genera la tabla vinos, porque este rango de datos que nosotros estamos tomando prácticamente viene siendo una tabla. Otra cosa que nosotros tenemos que tomar bastante en cuenta es la ubicación donde se va a presentar esta tabla dinámica. Por ejemplo, yo podría elegir una hoja de cálculo nueva o podría ya seleccionar una hoja de cálculo existente. Como ya estaba anteriormente ubicado en la hoja de cálculo 1, es por eso que aquí me aparece la hoja de cálculo 1 y prácticamente la referencia a la celda B3. Con todas estas consideraciones, lo que voy a hacer
es presionar el botón aceptar. Y como podemos ver en este ejemplo, a partir de la celda B3 me aparece el área donde se va a crear la tabla dinámica. Y en la parte derecha de mi pantalla, como ustedes pueden notar, me aparecen todos los campos de la tabla origen, es decir, de la tabla base. Me va a aparecer la fecha, el vendedor, la ruta, el cliente y entre otros campos. Entonces, lo que tenemos que tener claro acá, antes de crear la tabla dinámica, como les he dicho, es qué deseo mostrar en mi tabla dinámica. Por ejemplo, hemos dicho que queremos mostrar el total de las ventas. Por lo tanto, voy a seleccionar el campo de ventas y con clic sostenido voy a arrastrar al cuadrante de valores. Y de esta manera, como pueden notar, tenemos acá las ventas totales de la tabla vinos. A continuación, voy a llevar el campo ruta. Por ejemplo, lo voy a traer al cuadrante de filas. Entonces, este total general lo estamos dividiendo entre las diferentes rutas que han recorrido nuestros vendedores. Y para poder terminar con la creación de las tablas dinámicas, acá nosotros vamos a llevar el campo vendedor a columnas. Y de esta manera nosotros hemos logrado estructurar nuestra primera tabla dinámica, que por cada columna, como pueden ver, me aparece los vendedores. Y por cada fila me aparecen las diferentes rutas que estos vendedores han recorrido, ¿no? Ahí está. Otra cosa bastante interesante que tenemos que ver con tablas dinámicas, básicamente es la flexibilidad que estas tablas dinámicas tienen. Yo, por ejemplo, en este momento tengo una cierta estructura de tabla dinámica, pero si quiero ver la versatilidad de las mismas, entonces vendedor lo puedo llevar a la fila o al cuadrante de filas. Y de esta manera voy a tener otro tipo de estructuras. Es decir, primero me aparece por acá el vendedor y después me aparece la ruta que dicho vendedor ha recorrido. ¿Perfecto? O también podemos hacer un campo de filtrado. Vendedor lo voy a llevar al cuadrante de filtros y en la parte superior de la tabla, noten ustedes, tengo el campo de vendedor y al presionar un clic sobre esta pestañita, entonces yo podría hacer el filtrado por diferentes vendedores. Por ejemplo, quiero ver las ventas de la comercial o el vendedor Inés Aranda. Lo selecciono y presiono el botoncito aceptar. Perfecto. Ahora, si yo quisiera ver dos vendedores de forma simultánea, lo único que tengo que hacer es seleccionar varios elementos. Y acá quisiera ver a Inés Aranda y también a Pedro Monzó. Y de esta manera voy a poder observar las diferentes ventas que ambos vendedores han tenido.
Perfecto. De esta manera, entonces, lo que he querido demostrar ha sido la creación de tablas dinámicas, como también la versatilidad de las mismas. De la misma forma, nosotros podemos sacar, por ejemplo, el campo ruta, lo puedo sacar del cuadrante de filas y lo propio podría ser con el campo artículos. Y de esta forma podría tener otra estructura de tabla dinámica. Otra característica bastante interesante cuando nosotros aprendemos a crear tablas dinámicas es que tenemos que aprender a realizar configuraciones básicas de las tablas. Por ejemplo, lo que voy a hacer es ubicarme en el campo del filtro y prácticamente voy a seleccionar todas. Presiono el botoncito aceptar y con esto me estaría mostrando absolutamente todos los registros. Ahora bien, una configuración básica se considera a que ustedes deben aprender a cómo poder actualizar la tabla dinámica. Por ejemplo, me voy a ubicar en la tabla base que sería mi tabla de vinos. Y acá en este segundo valor de las ventas, voy a colocar un valor bastante alto para que se vea reflejado en la tabla dinámica. Por ejemplo, voy a colocar esta cantidad, que es bastante alta. Si yo me ubico sobre mi tabla dinámica, voy a ver que de forma automática esa cantidad o esa venta que he cambiado prácticamente no aparece por ninguna parte. Entonces, para poder actualizar y se vea reflejada ese cambio en la tabla dinámica, seleccionamos la tabla y automáticamente me va a aparecer activada la pestaña Analizar tabla dinámica. Y dentro de esta pestaña, concretamente en el grupo de los datos, acá tengo el botoncito para poder actualizar. Entonces, simplemente presiono un clic y si vengo más abajo, voy a poder ver, en este caso, el valor que yo he cambiado. Fíjense, lo tenemos acá. Entonces, de esta manera, ustedes pueden actualizar sus tablas dinámicas. Otra acción que también se considera como acción básica es que nosotros podemos seleccionar la tabla dinámica y también la tenemos o podemos eliminar. Para esto nos ubicamos en cualquier parte de la tabla. Activo la pestaña Analizar tabla dinámica y dentro del grupo Acciones, yo podría presionar el botón Seleccionar y seleccionar toda la tabla dinámica. Y de esta manera, como pueden ver ustedes, he seleccionado toda mi tabla dinámica. A continuación, si ustedes desean eliminar esta tabla dinámica, simplemente dan un clic sobre el botoncito Borrar y podrían seleccionar Borrar todo. Otra forma de eliminar la tabla dinámica es que cuando la tenemos seleccionada, simplemente se presione la tecla Suprimir.
Y fíjense, hemos eliminado completamente nuestra tablita. Voy a presionar nomás el botón atrás para que devuelva. Perfecto, entonces estamos haciendo operaciones básicas con tablas dinámicas. A continuación, lo que quiero que noten es que cuando estoy sobre la tabla dinámica, automáticamente me aparece este panel. Si yo, por ejemplo, le doy un clic fuera, es decir, fuera de la tabla, este panel que me aparece en la parte derecha automáticamente se quita. Pero yo lo podría volver a visualizar si doy un clic dentro de la tabla. Lo que les quiero decir es lo siguiente, que por algún motivo yo podría cerrar este panel por accidente. Doy clic fuera y si vuelvo a dar clic dentro de mi tabla, fíjense que el panel ya no aparece por ninguna parte. Para poder solucionar este pequeño inconveniente, lo que se tiene que hacer es dar un clic sobre la pestañita Analizar tabla dinámica y venirnos sobre el grupo Mostrar. Dentro del grupo Mostrar, lo único que se tiene que hacer es presionar el botoncito Lista de campos. Y como pueden notar, nuevamente, este panel vuelve a aparecer. ¿Perfecto? Ya para terminar estas acciones de tablas dinámicas en cuanto se refiere a acciones básicas, voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, lo que yo deseo mostrar es que nosotros podemos filtrar tanto la tabla dinámica en cuanto se refiere a las filas y también a las columnas. Para esto, vendedor, voy a volver a llevarlo a columnas. Artículo voy a sacar de filas. Y ruta lo voy a volver a traer al cuadrante de filas. Y de esta manera ya voy a tener, como pueden ver, los autofiltros de las tablas dinámicas, que prácticamente me aparecen para las columnas, como también los autofiltros para las filas. Si yo, por ejemplo, quisiera organizar las rutas, lo podría hacer de forma ascendente o de manera descendente. Y este sería prácticamente el resultado. De la misma manera, nosotros también podríamos hacer filtrado de datos. Por ejemplo, damos un clic sobre el botoncito de filtro y acá voy a deseleccionar todo y únicamente yo quisiera filtrar las rutas de lunes y las rutas de martes. Al presionar el botoncito aceptar, noten ustedes que dichas rutas corresponden al vendedor Pedro Monzón. Para poder quitar el filtro y devolver como estaba, lo único que se tiene que hacer es presionar el botón borrar filtros de ruta. Y la tabla dinámica va a volver como antes. Perfecto.
Bien, entonces, otras acciones que también nosotros podemos seguir, básicamente son acciones con fecha. Voy a suponer lo siguiente. Por ejemplo, para poder trabajar con fechas en las tablas dinámicas, lo que voy a hacer es, por ejemplo, traer el campo fecha al cuadrante de las filas. Y lo que quiero que noten es lo siguiente. Por ejemplo, acá, al traer las fechas al cuadrante de filas, van a observar todos ustedes que automáticamente el campo de fecha se ha podido agrupar en años, en trimestres y en meses. Miren ustedes, acá tengo el año 2016, el trimestre y también los correspondientes meses. Esta operación sucede desde el Excel 2016. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es aprender a desagrupar prácticamente estos valores. Es decir, me voy a ubicar sobre la pestaña Archivo y en la cinta Backstage voy a seleccionar Opciones. En la ventanita que me aparece, voy a elegir, por ejemplo, la categoría de datos. Y fíjense, dentro de la categoría de datos, acá tengo la alternativa para poder deshabilitar la agrupación automática de columnas y fechas. Entonces, esta casilla nosotros la vamos a activar y a continuación voy a presionar el botón aceptar. Perfecto. En todo caso, también les voy a enseñar a cómo poder desagrupar los datos de manera manual. Y para esto me voy a venir sobre la opción Analizar tabla dinámica. Me vengo acá al botón Grupo y podría presionar Desagrupar. O lo puedo hacer de esta forma que les estoy indicando, o si prefieren, pueden dar un clic en cualquiera de estos valores de fecha, presionar clic derecho y seleccionar desde este menú también la opción Desagrupar. Y noten ustedes que ahora nuestros datos se presentan de forma desagrupada. Es decir, simplemente se presentan en forma de fecha. Acá también lo podemos comprobar. Para ver si la próxima vez yo que mueva el campo fecha a filas aparecen las opciones desagrupadas, voy a quitar el campo y como ya he configurado en archivo y opciones, entonces al volver a introducir dicho campo, noten ustedes que de manera automática ya me aparecen las fechas desagrupadas. ¿Perfecto? Entonces, estamos viendo alternativas para poder desagrupar fechas, ¿no? ¿Cómo ha sido importante visualizar cómo poder desagrupar las fechas? También es importante cómo volver a agruparlas. Para volver a agrupar las fechas, lo único que tengo que hacer es ubicarme en cualquiera de ellas, presionar clic derecho y seleccionar el apartado de agrupar. En este caso, noten ustedes que por defecto me aparece la opción de meses.
Si yo presiono un clic sobre el botón aceptar, observen ustedes que la tabla dinámica se está visualizando agrupada por meses. Cuando yo tengo jerarquías de agrupación, como es este caso, es decir, me aparece enero y debajo me aparecen las diferentes rutas y ventas que hemos tenido en el mes de enero, ustedes pueden contraer estos campos de la tabla. Es decir, me puedo ubicar en este sector, le puedo dar clic derecho y me puedo venir donde dice contraer o expandir. Por ejemplo, acá le voy a decir que quiero contraer. Y noten ustedes que las rutas del mes de enero se contraen. De la misma manera, puedo hacer para febrero y también lo voy a hacer para marzo. En el caso de que desee hacer esta acción, pero de una sola vez, lo que pueden hacer es seleccionar cualquiera de estas opciones, presionar clic derecho, elegir expandir o contraer y seleccionar expandir todo el campo. Y automáticamente todos los grupos que nosotros hemos contraído vuelven a expandirse. Perfecto. Quizá ahora me interese poder, en este caso, agrupar por semanas. Para poder agrupar por semanas, lo que pueden hacer es presionar clic derecho, seleccionar nuevamente el comando agrupar. Y si quiero agrupar por semanas, lo que tengo que hacer es habilitar la opción de días y deshabilitar meses. Al habilitar solamente días, acá en número de días, podría seleccionar 7 días. Presiono el botoncito aceptar. Y ahora fíjense, mi tabla dinámica se está agrupando por semanas. Perfecto. Entonces, acá lo tenemos. Ya para poder terminar este trabajo con fechas, vamos a agrupar, por ejemplo, por meses y por años. Al presionar aceptar, fíjense que me aparece para el año 2016 los correspondientes meses. Y lo propio será para el año 2017. Entonces, dependiendo de la agrupación que nosotros le podemos dar a nuestra tabla dinámica, acá en el campo filas me van a aparecer unas etiquetas u otras. ¿Perfecto? Entonces, hasta acá ya sabemos hacer agrupaciones de datos de tablas dinámicas. Otra acción bastante principal que les voy a enseñar es la siguiente. Por acá voy a deshacer las fechas y me voy a quedar, por ejemplo, con vendedor y también con ruta. A continuación, lo que pretendo enseñar es que nosotros también podemos mejorar el diseño de nuestros informes. Prácticamente una tabla dinámica es un informe que nosotros estamos demostrando y estamos presentando. Para mejorar este diseño, lo que se sugiere
es ubicarse en cualquier parte de la tabla dinámica y a continuación activar la pestaña de diseño. Hace rato hemos estado trabajando sobre la pestaña Analizar tabla dinámica. Ahora vamos a trabajar sobre diseño. En el grupo Estilos de tabla dinámica, prácticamente aquí nosotros tenemos varios diseños de diferentes cortes. Tenemos cortes bastante claros y también tenemos cortes bastante oscuros. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar este diseño. Y como pueden ver, simplemente haciendo un par de clics, ustedes pueden cambiar completamente el diseño de su tabla dinámica. A continuación, voy a explicarles de izquierda hacia derecha. Les voy a explicar, en este caso, los comandos. Por ejemplo, acá tengo como primer botón el comando subtotales. Para poder activar o desactivar este comando, lo que voy a hacer es generarme una jerarquía aquí en mis tablas. Por ejemplo, voy a traer a cliente por debajo de ruta. Y como pueden notar, ya tengo una jerarquía. Es decir, por cada ruta me aparecen los diferentes clientes. Si yo quiero mostrar o no mostrar subtotales, podría realizar estas combinaciones que tengo en este desplegable. Suponiendo, si yo quiero mostrar a los subtotales en la parte inferior de cada grupo, simplemente le doy un clic. Y fíjense, por debajo de cada grupo, aquí lo tenemos, me aparece el correspondiente subtotal. También no podría mostrar subtotales. O dejarlo como estaba, mostrando los subtotales en la parte superior de cada grupo. Fíjense, aquí me aparece, ¿no? Y de este grupo, el subtotal sería este de acá. También nosotros tenemos el botón de totales generales. Prácticamente los totales generales para cada una de las filas vienen siendo estos de acá. Y para cada una de las columnas, el total general estarían al final de la tabla dinámica. Entonces, de la misma manera que nosotros hemos habilitado los subtotales, también acá podemos realizar prácticamente diferentes combinaciones de opciones. Por ejemplo, yo podría deshabilitar los subtotales tanto para filas como también para columnas. Y este sería el resultado. Por lo general, se recomienda que estos subtotales prácticamente se encuentren, ¿no? Habilitados. Por lo tanto, voy a habilitar tanto para filas como también para columnas y devolver la estructura de mi tabla dinámica. Otra característica bastante interesante en cuanto se refiere al diseño es venirnos sobre el diseño del informe y el diseño que prácticamente por defecto me ofrece el programa de Excel viene siendo el primero, el formato compacto, pero podría seleccionar otro tipo de informe de diseño, como por ejemplo este, ¿no?
el diseño esquema. Y básicamente, aquí tenemos el diseño de esquema. Que cuando está activado este tipo de diseño, conviene repetir todas las etiquetas de elementos. Y entonces, este sería el resultado. Yo básicamente, cuando presento informes finales de tablas dinámicas, lo que hago es nomás mantener el diseño que el programa de Excel me ofrece por defecto. Es decir, mostrar en formato compacto y no repetir las etiquetas de elementos. Y finalmente, para poder finalizar este diseño, lo que yo recomiendo básicamente es que por debajo de cada grupo nosotros habilitemos una fila en blanco o vacía. Y de esta manera vamos a dar mayor claridad a nuestro informe de tabla dinámica. Para esto se vienen acá, filas en blanco y le dicen insertar líneas en blanco después de cada elemento. Y noten ustedes, después de cada grupo, inmediatamente por debajo me aparece una línea completamente en blanco, ¿no? Y de esta manera puedo dar mayor claridad a cada uno de los grupos y las ventas que tengo en la tabla dinámica. Y finalmente, ya para poder terminar con este taller de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, vamos a aprender a cómo poder generar un gráfico dinámico a partir de una tabla dinámica. Para esto lo que tengo que hacer es ubicarme en cualquier parte de la tabla dinámica. A continuación voy a activar la pestañita Analizar tabla dinámica y dentro del grupo Herramientas voy a presionar un clic donde dice Gráfico dinámico. Prácticamente lo que quiero que noten acá es que el asistente para gráficos dinámicos es bastante parecido al asistente en la creación de gráficos normales. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar un gráfico de columnas y concretamente este gráfico que me ofrece por defecto el programa. Presiono aceptar y de forma tan sencilla, noten ustedes que aquí yo ya tengo mi gráfico dinámico. Lo que pasa en este momento, que el aspecto de mi gráfico dinámico, pues deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque la tabla en este momento se encuentra bastante expandida. Para poder dar mayor claridad a este gráfico dinámico, vamos a contraer, en este caso, algunas opciones de la tabla dinámica. Selecciono, por ejemplo, la ruta. Como les he indicado hace un momento, presiono clic derecho y acá voy a seleccionar expandir o contraer y le voy a decir que quiero contraer todos los campos. Y ahora sí, miren, los campos han quedado contraídos y prácticamente ahora se visualiza un poco mejor mi gráfico dinámico, ¿no? Ahí está. Acá lo que quiero que noten del gráfico dinámico es que es muy parecido a un gráfico normal, con la ligera diferencia
de que este gráfico dinámico contiene estas etiquetas. Estas etiquetas básicamente me sirven para poder, en este caso, filtrar los datos. Por ejemplo, yo podría filtrar desde acá únicamente a estos vendedores. Y fíjense cómo se filtra únicamente las ventas de Inés Aranda y también de José Luis García. Y también lo que quiero que noten es que básicamente aquí nosotros tenemos, ¿no?, la tabla también filtrada. Aquí lo que pasa es que tengo un caso extremo. ¿Por qué? Porque básicamente acá yo el dato de una de las ventas lo he cambiado. Para que todo esto se normalice, voy a colocar 50. Voy a volver a la tabla dinámica. Me ubico sobre ella. Activo la pestaña Analizar tabla dinámica y le digo Actualizar. Y ahora sí los valores están mucho mejor repartidos, ¿no? Les decía, acá estamos prácticamente filtrando a un vendedor, puede ser así. Y también podemos filtrar a un determinado cliente y algunas determinadas rutas. Muy bien. Entonces, de esta manera, nosotros podemos hacer el filtrado tanto del gráfico dinámico como también de la tabla dinámica. Ahí está. Ya para terminar todo esto, este gráfico dinámico, ustedes también lo que pueden hacer es volverlo un gráfico normal, como si fuera un gráfico cualquiera del Excel. Voy a quitar primero los filtros. Ahí está. Y para poder volver un gráfico normal, lo único que tengo que hacer es activar la pestaña Análisis de gráfico dinámico y desde acá donde dice botones de campos, voy a seleccionar Ocultar todos. Y de esta manera, como pueden notar, mi gráfico prácticamente ya no tiene, ¿no?, esas etiquetas de filtros. Si yo le doy un clic a mi gráfico, entonces yo podría cambiar algunas características del gráfico, como también podría cambiar el estilo o los colores. Bien, entonces, de esta manera les he querido enseñar la creación básica de una tabla dinámica, las acciones básicas que se tienen con tablas dinámicas. También hemos hecho el trabajo con fechas y finalmente hemos realizado un gráfico dinámico. Perfecto. Entonces, este sería el taller por mi parte. A continuación, voy a dar paso al ingeniero Roberto Carlos Bustillos. Muchas gracias, ingeniero Julio. Realmente toda la información que ha podido compartirnos ha sido realmente muy interesante y bastante útil, ¿no? Principalmente para aquellas personas que en el trabajo manejan bastante información y, bueno, de alguna manera lo que son las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos, pues nos pueden em, facilitar, ¿no? Ciertas tareas que podemos nosotros ir realizando. Bien, entonces, esperando siempre esperando que este taller haya sido mm, realmente muy productivo para todos los para todos los participantes que han
estado tanto en la sala de Zoom como a través de nuestra página de Facebook. Entonces, cabe recalcar de manera rápida para no cansarlos que el curso completo de operadora en ofimática inicia este 19 de julio y tiene una duración aproximada de 2 meses en donde se va a estar aprendiendo los programas, manejo del sistema operativo Windows 10, Word 2021, Excel 2021 y PowerPoint 2021. Adicional a esto, con su inscripción al curso, recuerden que ustedes van a poder acceder a unos beneficios, van a poder acceder a un taller gratuito de diseño gráfico con Canva. También van a poder acceder a un taller gratuito de edición de video con CapCut. Y bueno, para aquellas personas que están interesadas en capacitarse en la modalidad presencial, también van a tener lo que es el curso de mecanografía o dactilografía, porque son sinónimos, ¿verdad? Tenemos distintos horarios a elección y bueno, lo más importante es recalcar que el costo está más o menos avalado en unos 700 bolivianos este curso, pero estamos con una promoción con un descuento del 42% y solamente van a tener que cancelar la suma de 400 bolivianos. Entonces, las personas interesadas tal vez en solicitar mayor información, pues pueden contactarse a cualquiera de estos dos números, al 7612-6112 o al 7543-9043. ¿Listo? Entonces, de esta manera, pues estaríamos finalizando nuestro segundo día de talleres en lo que es el ámbito de ofimática, perdón. El día de mañana concluimos este ciclo de talleres con el manejo con lo que es PowerPoint, en nuestro taller, en donde vamos a estar trabajando lo que son las transiciones y las transformaciones que realmente son una novedad en lo que es PowerPoint y realmente hace que esta herramienta pues sea muy potente para realizar presentaciones bastante dinámicas y olvidarnos un poquito como lo hacíamos tradicionalmente, ¿verdad? Entonces, la idea del taller de mañana es poderles mostrar que con PowerPoint podemos hacer una interactividad muy interesante a través de las diapositivas. Perfecto. Entonces, una vez más, agradecer la participación de todos ustedes, agradecer al ingeniero Julio Méndez Lindo por haber accedido a poder dar este taller de Excel, en donde, bueno, hemos podido ampliar nuestros conocimientos. Entonces, estimados participantes, muchas gracias por su participación. Nos estamos encontrando el día de mañana en el taller gratuito de PowerPoint. Que pasen ustedes una buena noche.